El Museo de Osuna acogió la presentación del libro Historia del periodismo local en la provincia de Sevilla, contra el olvido de la prensa cercana, un acto donde estuvo presente Jesús Heredia, delegado municipal de Cultura, acompañado por Concha Langa, una de las coordinadoras del proyecto, Carmen Montoya como representante de la editorial literaria Comares y María Jesús Moscoso, profesora del Instituto Sierra Sur y autora de uno de los capítulos de este libro. El libro presenta un recorrido pueblo a pueblo por la abundante prensa publicada a lo largo de los últimos 300 años. Un periodismo poco conocido, desplazado por el interés que despierta la prensa en la capital, pero que es un reflejo de importantes publicaciones que permiten recuperar la historia en los pueblos sevillanos. Baste como ejemplo El Paleto, vigente durante más de 30 años en Osuna y que se encargó de cumplir esta función sobradamente. Bueno, pues nos hace mucha ilusión presentar este libro en Osuna y presentarlo en los pueblos, porque realmente este libro cuenta la historia del periodismo en los pueblos de la provincia de Sevilla. Normalmente los que nos dedicamos a la historia de la comunicación y a la historia del periodismo, cuando se estudian las historias del periodismo, se estudia la historia del periodismo en Madrid, si acaso algo en Barcelona, y luego pues se estudia la historia de los periodismos provinciales, ¿no? Pero conocíamos bastante bien la historia del periodismo en Sevilla, en la capital. Sin embargo, siempre se había dejado un poco a un lado esa historia del periodismo local, el periodismo cercano, el periodismo de los pueblos, de las localidades, a veces de las comarcas, ¿no? Hemos encontrado más de 1000 cabeceras en la historia de la provincia de Sevilla, sin contar Sevilla capital. Superan las 1000, con lo cual creemos que no estamos hablando de una prensa menor, estamos hablando de una historia menor de la prensa, sino que estamos hablando de algo importante. Que hayamos sido capaces en los pueblos de recuperar toda esa prensa que ha subrayado mi compañera Concha, nos ha sido posible básicamente por los esfuerzos de las instituciones locales, de los ayuntamientos y de los archivos. Quiero agradecer también la presencia del archivero local. Sin ellos, imposible hacer esto. Sin ese esfuerzo de conservación, sin ese esfuerzo de digitalización, de apoyo logístico a los investigadores, imposible haber sacado este libro. Osuna, como habéis visto y habéis escuchado, y yo voy a explicar ahora un poquito, que es donde yo me explayo en mi capítulo, pues ha tenido bastante importancia al respecto y de hecho es uno de los pueblos de la provincia de Sevilla con mayor producción periodística, sobre todo centrándonos en El Paleto, que ahora hablar un poquito sobre él. Han sido 34 años de publicación ininterrumpida. Se dice pronto, pero no todos los pueblos, ni si el único caso, cuentan en su haber con esta proyección periodística. Esta obra refuerza la necesidad de tomar conciencia de la riqueza patrimonial que custodian los archivos y bibliotecas de nuestros pueblos, y en ese sentido se manifestaba el delegado de Cultura, Jesús Heredia, quien defendía la importancia de los archivos al ser patrimonio de nuestra sociedad que hay que conservar, promocionar y difundir. Me gustaría hacer alusión al término de valor, al valor cultural. Aquí, desde la Delegación de Cultura, desde la Delegación de Turismo, se está aludiendo mucho últimamente, a través de la Ruta del Ducado, por ejemplo, al valor de la historia, a la dimensión histórica del valor. El Paleto cuenta con esa microhistoria que nos contaba María Jesús. Por otro lado, el legado que nos ha dejado muchísimo material que tenemos que aprovechar, que tenemos que estudiar y profundizar. Y ya no solo ello, lo que decía Curro también. Para nosotros, desde el Ayuntamiento de Osuna, el archivo es patrimonio. Y eso es fundamental que nos entre en la cabeza. El archivo no son papeles viejos que están ahí agolpados. Es patrimonio, en este caso, local, que tenemos que velar por su conservación, por su promoción y por su difusión. Es animaros a que sigáis confiando en la historia de los pueblos, porque tenemos que confiar en el desarrollo local, eso que defiende ahora tan fuertemente Europa como la nueva Bauhaus, con la inclusión, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Eso donde mejor se puede ver es en los pueblos. El paradigma va a cambiar y los pueblos van a ser el futuro. Entonces, que nos hagamos y nos interesemos por nuestro pasado nos hará más fuerte para el futuro, y tenemos que tener en cuenta eso, que con lo que viene de Europa, las nuevas premisas que vienen, cambio climático, sostenibilidad, etcétera, etcétera, el futuro es nuestro.